Lo invito, amados hermanos, que podamos abrir la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 22. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 22. Y damos lectura y finalizamos el libro de 2 de Timoteo. Así que lo invito a que leamos la palabra del Señor. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto, enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Después de algunas semanas estamos culminando la carta de Pablo, la última carta que él escribió, y vamos a reflexionar bastante sobre esos últimos momentos. Pero quería compartirles un panorama que observé la otra vez, donde era una competencia de hijos con papás, y era un ejercicio, era de ejercicio físico. Ellos tenían que pasar por una serie de obstáculos, la idea era que trabajaran en equipo, pero los papás dejaban lo más que podían a los hijos solitos. Y partió la competencia. Eran varias familias que estaban en esa competencia, y los niños, como ustedes los conocen, siempre con toda su energía, partían corriendo, pasando los obstáculos, saltando, pero había un gran obstáculo que estaba pensado intencionalmente para la ayuda de los papás, que era que tenían que mover algo muy pesado. Y todos los niños trataban, algunos lloraban, otros seguían ahí en sus esfuerzos, pero un niño me llamó la atención porque llamó al papá, le dijo: papá, ayúdame. Obviamente el papá lo asistió, lo acompañó, pudieron vencer el obstáculo. Y los otros niños observaron, le llamó la atención que había venido el papá. Mientras este niño se adelantaba para poder terminar la carrera, vinieron otros papás que los niños les pidieron, pero no todos, porque muchos niños insistían en seguir solos, sin pedir ayuda a sus padres. Al final, ¿qué es lo que ocurrió? Solo un niño, el que pidió la primera ayuda a su papá, llegó a la meta, primer lugar. Y no todos terminaron la carrera. Muchos se rindieron, hicieron pataletas, se pusieron a llorar, se fueron, abandonaron la competencia,
los papás tuvieron que acompañarlo. Pero lo que me llamó mucho la atención es que no solo le dieron premio al primer lugar, sino a todos los que llegaron a la meta. Esta historia que le acabo de contar no es real, pero nos ayuda un poco a ver a qué es lo que apunta Pablo en este último texto, donde hay una carrera, que es la carrera de la fe, que todos nosotros estamos viviendo. Y no importa quién llega en primer lugar, lo que importa es siempre pedir ayuda al Padre. Que Él nos guíe, que Él nos ayude en los momentos de dificultad. Porque muchos de nosotros somos como esos niños que lloraban, que querían hacer las cosas solos, a su forma, a su manera, hasta que llega un momento que decimos, no puedo seguir. Los que no creen en Cristo se retiran, abandonan la carrera y ya no hay ninguna opción. Solo queda esperar el juicio. Pero los que creemos en Dios, debemos confiar en nuestro Padre, porque Él está con nosotros en esta carrera, no estamos solos. Si dependiera de nosotros, perderíamos la carrera, nunca llegaríamos a la meta. Y lo que da esperanza, hermanos, es que no hay apuro. No es que llegue primero, lo importante es llegar, perseverar. Y de eso se trata un poco lo que vamos a ver hoy día. Vamos a abordar esta predicación en 3 puntos. El primer punto se llama Jesús dará la corona de justicia. Y ahí Pablo va a mostrarnos un poco esta ilustración de la carrera. El segundo punto se llama Jesús está con nosotros. Ahí vamos a ver cómo Pablo enfrentó el abandono de sus compañeros, pero por otro lado estaba Jesús con él. Y el último punto será Jesús permanecerá con nosotros. Es lo último que escribió Pablo, esa última parte. Y ahí vamos a ver qué esperanza tiene él para los que vienen. Entonces vamos con el primer punto. Jesús dará la corona de justicia. Los versículos del 6 al 8. Este versículo no lo podemos separar de lo que vimos la semana anterior. El último versículo que predicó el pastor, el versículo 5 decía, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo está alentando a Timoteo a seguir adelante y desde el versículo 6 va a empezar a decirle el por qué. ¿Por qué Timoteo debe seguir este camino de la fe? ¿Por qué él debe seguir su ministerio? ¿Por qué debe ser evangelista? Ahora viene la razón. Y el texto dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Acá lo primero es importante destacar, Pablo está diciendo que él está listo para ser sacrificado. En el texto griego esa idea apunta a la libación. Pablo ya era una libación. Y muchos de ustedes yo creo que no se acuerdan, pero eso lo vimos cuando se hicieron las predicaciones de Números y se hablaba un poco de los sacrificios, etcétera, y ahí se detallaba que era la libación. Y yo sé que se nos van las cosas, así que se lo voy a recordar. Pero la libación es cuando la persona tiene listo el sacrificio para entregarlo a Dios, pero antes de quemarlo, le agrega un líquido, que por lo general es vino. Se lo agrega y eso es la libación. Es la última preparación antes de entregar el sacrificio. Y bajo esa figura que Pablo está diciendo, yo ya estoy en la libación, ya me están echando el líquido, porque muy pronto viene mi sacrificio. Esa es la figura que él está tratando de mostrar. Pero, yo sé que ustedes no lo van a entender mal, pero siempre hay gente, como hemos visto en las otras predicaciones, que tuerce las cosas. Entonces podrían decir, nosotros también tenemos que hacer sacrificios para agradar a Dios. Y sabemos que eso no es así. En Juan 1:29 dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que se sacrificó y quita el pecado, no nosotros. Pablo no está diciendo que él está sacrificado para derrotar sus pecados o limpiar a alguien más de sus pecados. Solo Cristo fue el Cordero que quita el pecado del mundo. Y en Hebreos 7:27 dice,
y esto lo hizo una vez y para siempre. Por lo tanto, hoy en día ya no necesitamos sacrificios, porque Cristo lo hizo por nosotros. Entonces, Pablo lo que quiere decir, y la urgencia que le está dando a Timoteo en toda la carta, yo me voy a ir de este mundo. Estoy muy cerca de morir. Entonces, necesito que venga con urgencia. Pablo tiene su confianza en Cristo, a pesar de que él está próximo a morir. Por eso él puede afirmar los 3 puntos que dijo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Son 3 ilustraciones muy interesantes que las vamos a ver de manera breve. La primera, he peleado la buena batalla. No sé si alguno de ustedes ha visto batallas alguna vez, ya sea de guerra, ya sea de deporte, etcétera. ¿Qué pasaría si el enemigo del contrincante se queda quieto? ¿Cómo sería esa batalla? Sería muy corta, sería fome, la gente no le gustaría, el otro luchador estaría decepcionado ¿qué es lo que pasa acá? Pero Pablo le habla que estuvo en una buena batalla. Y nosotros sabemos que esa batalla también la vivimos nosotros. Nosotros tenemos una vieja naturaleza aún, nuestro cuerpo, lleno de pecado, que siempre quiere seguir pecando y seguir pecando. Pero Cristo murió por nosotros. Él dio su vida por cada uno de nosotros, derramó su sangre. Fuimos comprados por un precio muy alto. Y Él, el que por medio del Espíritu Santo nos hace nuevas criaturas. Todos nosotros, los que creemos en Cristo, hemos sido regenerados por Él. Una nueva criatura. Pero todavía está la vieja criatura. Y ahí está la buena batalla. No es otras cosas que podamos pensar, estoy resfriado y es una muy buena batalla que he estado peleando en Cristo. No, esto apunta a nuestra vida en general. ¿Cómo hemos peleado esa buena batalla? En predicaciones anteriores hablamos que las batallas internas dentro de la iglesia, cuando empiezan la herejía, etcétera, se nombraban como catástrofe, como guerra, porque son batallas muy duras. Estamos hablando espiritualmente. Y Pablo dice, yo peleé esa buena batalla. Tenía la certeza que dio lo mejor de él hasta el final. No se quedó detenido mirando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se forma la iglesia? ¿Cómo se empieza a proclamar el evangelio y él sentado mirando? Pablo estuvo ahí y por eso estaba preso ahora en un calabozo. ¿Qué otra ilustración da? Estamos en una carrera. Y ahí hay un texto que se me vino de inmediato a la cabeza, que es Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchas veces nosotros podemos descansar que somos salvos y nos relajamos y empezamos a hacer cosas que no agradan a Dios. Pero decimos, yo soy salvo, yo le pido perdón al Señor, listo, sigo adelante. Y no hay ningún remordimiento, no hay ningún arrepentimiento real a nuestro pecado, porque seguimos pecando y seguimos pecando como cualquier persona y no hay ningún remordimiento. La palabra no nos redarguye de pecado porque no la leemos. Por lo tanto empezamos a descansar y a descansar. Y en una carrera, si usted descansa, no va a llegar al final. Hay una fábula que todos conocen de la liebre y la tortuga. Uno llegó al final porque perseveró. Y eso es lo que apunta Pablo. En esta carrera no importa el lugar en que lleguemos a la meta. Lo importante es que perseveremos hasta el final. No en nuestra fuerza, como lo hacíamos en la ilustración al principio, sino en Dios. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da el aliento, y no nosotros, por muy Superman que se crean algunos. No, hermano, no somos nosotros. Es solo Dios, por medio de Cristo, que nos da esperanza. Y lo último que él decía de ilustración, guardando la fe. Y ahí podríamos decir, yo sé lo que es guardar. Tomo algo, lo meto al bolsillo y está guardado. O lo meto en la maleta del auto, listo, quedó guardado y ahí dejé mi fe, guardada, porque Pablo dijo que tengo que guardar la fe. ¿Ustedes creen que apunta a eso realmente?
claramente el texto va a otro punto. En el original da más la idea, y es lo que apunta Pablo, a perseverar en la fe. Entonces, si usted alguna vez tiene dudas, ¿qué significa perseverar en la fe? Abra su Biblia y lea cómo vivió la iglesia. Lea el libro de Hechos y vea cómo ellos perseveraban en su fe. No porque estuvieran en un lugar cómodo adorando al Señor, no porque tuvieran las predicaciones, y es una bendición que podamos tenerla en YouTube, que podamos consultarla después, pero ese no era el descanso de ellos. Ellos estaban sufriendo constantemente la persecución. Ellos no sabían si al predicar el evangelio lo iban a matar inmediatamente o iban a seguir avanzando y avanzando. Una persecución tan dura, que ya lo hemos reflexionado en otras ocasiones, que la única forma de seguir adelante era que Dios estuviera con ellos. Y Dios estaba con ellos. Por eso pudieron preservarse hasta el final, firmes en su fe. El Espíritu Santo alentándolos día tras día. Esas eran aflicciones que ellos vivían. Por lo tanto, cuando Pablo habla de guardar la fe, apunta a eso, a perseverar hasta el fin, proclamar el Evangelio hasta el fin. No quedarme tranquilo en mi comodidad, sino que perseverar hasta el final. El versículo siguiente dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y acá vemos el premio de la carrera, el premio de la buena batalla, el premio de perseverar en la fe, la corona de justicia. Yo sé que muchos, sobre todo en el entorno pentecostal, hablan mucho de su corona, cuántas perlas tiene la corona, y se va desvirtuando un poco el sentido de esta corona que nos está hablando Pablo. A lo mejor nunca hemos visto presencialmente una corona nosotros. Antiguamente era muy típico, sobre todo en los temas de la realeza, etcétera, hablar de corona. ¿Y qué es la promesa realmente que Pablo está apuntando acá? No es una promesa económica. Muchas veces nosotros lamentablemente confiamos mucho en la riqueza y esperamos que el Señor nos prospere económicamente de una u otra forma, porque nos portamos bien, porque voy a la iglesia, porque oro todos los días, y eso no es una promesa en ningún lado de la Escritura, de que el Señor nos va a bendecir económicamente porque seamos su hijo. Si no, preguntémosle a Pablo, que escribió esta carta y estaba en un calabozo y no tenía nada. No tenía riqueza, no tenía auto, no tenía casa. Estaba en un calabozo por proclamar el Evangelio. Por lo tanto, hay un juez justo que va a dar esta corona. En Hechos 17:31 dice: he establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, vemos que viene un juicio inminente. Los que corren la carrera, los que ganan la batalla y perseveran en la fe, van a recibir la corona. ¿Y qué significa la corona? Vamos a estar con el mayor premio que puede haber en toda la vida. Estar delante de Dios, recibir el regalo de la salvación que costó un precio muy caro. Yo creo que la corona más cara que ha existido en esta historia no vale nada al lado de esta corona que cada uno recibiremos, porque no fue un costo económico, fue la muerte de nuestro Señor. El gran amor de Dios por cada uno de nosotros, de entregar a su único Hijo para morir por cada uno. Qué gran precio, hermano. La sangre gloriosa de Cristo que fue derramada fue la que pagó el precio por cada uno de nosotros. ¿Y nosotros no vamos a perseverar hasta el fin? ¿Nosotros no vamos a correr esta carrera? ¿O nos vamos a quedar ahí sin dar la buena batalla? Cristo resucitó al tercer día, venció a la muerte, y gracias a eso podemos luchar esta batalla, hermano. Podemos ir en esta carrera con su fuerza, porque Él resucitó, venció a la muerte, venció al pecado.
Pero hermanos, pregúntense, es una pregunta muy seria. ¿Estamos amando la segunda venida de Cristo? ¿La anhelamos realmente en nuestro corazón, que lleguemos a soñar y decimos, Señor, ven pronto? En nuestro sueño. ¿Alguna vez han soñado con la segunda venida del Señor? Nuestros sueños hablan mucho de lo que nosotros vivimos en el día a día, porque es nuestro inconsciente hablando indirectamente. Pero muchas veces se nos olvida la segunda venida y lo vemos como algo tan lejano, porque al principio lo veían cercano y nosotros decimos, ya han pasado 2000 años y el Señor no viene. Pero siempre, hermano, es inminente la venida. Ninguno de nosotros sabe el día ni la hora. Por más que nos pongamos a hacer cálculos, sigamos genealogía, estudiemos el libro de Daniel, estudiemos el Apocalipsis, ninguno de nosotros va a decir, no, el Señor viene en 2 semanas, o en 3 años y medio, o después de la tribulación, antes de la tribulación, etcétera, todas las teorías que hay detrás. El Señor viene como ladrón en la noche, cuando ninguno de nosotros lo espere. Y la esperanza es que nos pille haciendo su obra. Cuando usted esté pecando, hermano, piense, ¿qué pasa si el Señor viene ahora y no me ve preparado? Como la parábola de las 10 vírgenes, que tenían que tener su aceite preparado. Que el Señor nos ayude, hermano, a anhelar esa venida del Señor con todo nuestro corazón. Y si lo anhelamos realmente, hermano, y nos gozamos esperando ese momento, yo le aseguro que usted está dando la buena batalla. Usted está avanzando en esta carrera y usted está perseverando en su fe. Si no lo está haciendo, hermano, cuestióneselo. Pregúntese, ¿por qué no anhelo la venida del Señor? ¿Hay algo que me lo impida? A lo mejor anhelo el tener una casa y no quiero que el Señor venga antes de tener esa casa. O el auto último modelo de X marca, antes que el Señor vuelva y después que el Señor venga. Pensemos, a veces son cosas tan burdas, hermano, que nos aferramos y nos amarramos a este mundo y nos olvidamos del Señor y nos olvidamos de Dios, porque nosotros pasamos a ser nuestro Dios. Queremos nuestros anhelos, lo que nosotros, nuestro tiempo, y el espacio al Señor queda de lado. Todos nosotros, hermanos, sufrimos mucho en este mundo. Hay distintas cosas. A veces uno se pone a mirar el sufrimiento de otro, pero a cada uno es según lo que Dios determina. Pero a algunos le afectan mucho sus enfermedades, sus conflictos familiares, los problemas en el trabajo, el tema del bullying. Hay muchas cosas que podrían hacernos sufrir bastante en esta vida. Pero ¿cuál es el punto del sufrimiento, hermano? ¿Qué va a pasar cuando el Señor vuelva? ¿Dónde van a estar nuestras enfermedades? ¿Dónde va a estar nuestro conflicto que no termina nunca? Allá no va a haber bullying, va a haber armonía. Los animales van a estar en armonía completamente. Todos nosotros también, eternamente en la presencia del Señor. Entonces, a veces nos afligimos tanto, hermanos, por cosas de este mundo, de este momento, y nos olvidamos de la carrera, nos olvidamos de la buena batalla, y ahí quedamos congelados por un sufrimiento, por un tema puntual. Y nosotros no podemos decir que Pablo no lo vivió, o que el Señor no vivió sufrimiento. Decir, no, si que ellos no me entienden, porque yo nomás lo he vivido esto. El Señor fue tentado en todo, dice la Escritura, en todo. Por lo tanto, todas las promesas que Dios nos da no son de este mundo. Dios no nos viene a dar riqueza, no nos viene a quitar nuestro sufrimiento, no nos viene a quitar las enfermedades. Dios viene a darnos vida eterna en su presencia, una vida eterna. Entonces, el Señor nos ayuda a no desviarnos de esa mirada, para mantenernos firmes en la fe. Incluso la palabra tan categórica que dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En otro lado dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esas son las esperanzas que el Señor nos da en este mundo. No la corona física de oro, tener millones. Esas son las promesas del Señor acá. Sufrimiento, conflicto, vamos a tener problemas en la familia por causa del Evangelio, nos van a matar, nos pueden torturar.
Esas son la esperanza que Dios nos da aquí. Por lo tanto, no nos refugiemos en las cosas de acá. Miremos a la eternidad y anhelemos la venida de nuestro Señor. Pero seamos fieles a Él. Pasemos al segundo punto. Jesús está a nuestro lado. Voy a leer los versículos del 9 al 18. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Ahí lo voy a cortar. Pablo le sigue mostrando constantemente a Timoteo, por favor, ven pronto. Acá nuevamente le dice, ven pronto a verme. Él necesita cuadrar los últimos detalles. Es como una carrera de relevo. Viene Pablo llegando y necesita darle el relevo a Timoteo y que él siga. Entonces necesita entregarle todo lo esencial. Por eso anhela que venga pronto, porque él sabe que en cualquier momento se termina su vida. Y después dice, empieza a nombrar a distintos hermanos. Y todos lo desampararon, todos lo dejaron. Y ahí resalta Lucas, que solo Lucas estuvo con él. Hay nombres raros, yo sé para nosotros como chilenos o latinoamericanos, estos nombres no son comunes. Lo podemos ver en nuestro hijo, no están ahí. Demas, Crescente y Tito. Acá hay un tema que es interesante y puede ser conflictivo respecto a Demas. ¿Por qué? Si ustedes vuelven al texto, dice que Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Cuando habla que se ha ido al mundo, muchos de nosotros de inmediato, a mí también me pasó la primera vez que leí el texto, uno piensa, se fue, ya no es cristiano, se perdió en el mundo en sus delitos y pecados. Es lo primero que se nos viene. Pero después nombra a Crescente y a Tito, no como en un contexto diferente. Sabemos quién fue Tito, hay un libro de la Escritura que habla de él. Crescente no tenemos tantos datos, pero a los tres lo está tomando en un mismo contexto. Entonces es importante, si entendemos que Demas se perdió, Crescente y Tito también. Entonces, veamos a qué se refiere el tema de Demas. No sé si ustedes, no es mi caso, yo no sé si ustedes son santos. ¿Por qué? ¿Por qué hago la pregunta? Porque cada vez que nosotros pecamos, estamos cediendo ante el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo nos ofrece tentaciones. ¿Y por qué son tentaciones? Porque son agradables a nosotros. Cuando lo probamos es un gusto dulce en el paladar, pero después viene la amargura. Cuando está hablando Pablo de Demas, está hablando en ese contexto de que él iba a seguir sirviendo en el ministerio, pero no iba a acompañar a Pablo en lo que él estaba viviendo, en su sufrimiento. ¿Por qué? Porque amaba más su contexto, su tranquilidad, en su lugar donde estaba. Tenía sus propias luchas, pero prefirió quedarse allá. Y yo les pregunto a ustedes, ¿le ha pasado alguna vez eso? Cuando vienen al domingo, por poner un solo ejemplo de los mandamientos, pero cuando venimos a la iglesia, o mejor dicho, cuando no venimos a la iglesia, nos podemos poner mil excusas. Es que hay mucho sol, me va a hacer mal. Está nublado, no me gustan los días nublados. Estoy cansado porque no dormí bien. Estoy cansado porque dormí mucho. No, que tengo que trabajar mañana, tengo que hacer el aseo, tengo que cocinar, tengo que cuidar, Y uno empieza a poner excusa. ¿Y ustedes saben cuál es el cuarto mandamiento? Está en la confesión de fe explicado en detalle. Guardar el día de reposo. Nuestro pastor oraba al principio, estamos en el día del Señor. La iglesia primitiva dedicaba un día al Señor, que era el día domingo. Y ese día la iglesia empezó a guardarlo, a dejarlo para el Señor.
a tener la reunión formal, la que estamos teniendo hoy. Y ese es un mandato. ¿Cuántos de ustedes han asistido toda su vida el día domingo a la iglesia? Y ahí vemos que hay un pecado. ¿Y por qué? Porque cedemos al mundo. Entonces, cada vez que faltamos a la iglesia, preguntémonos, ¿estoy apartándome al mundo o estoy siendo fiel al Señor? Porque está dentro de los 10 mandamientos. Y muchas veces lo ignoramos. Y no vamos a darnos el paseo por todos los 10 mandamientos, es solamente para demostrar que todos nosotros estamos en esa lucha. No miremos a Demas como, oye, el Demas, mira qué pecador que se fue al mundo, y cómo abandonó a Pablo si tenía que seguirlo, era un apóstol. ¿Y cómo no somos nosotros la iglesia, hermano? Estamos dejando a veces a la iglesia solo y que la iglesia se la arregle como pueda. Que yo no puedo porque tengo algo que hacer en el día de la reunión formal. Son reflexiones, hermano, que tenemos que hacer a la luz de la Escritura. Entonces Demas no se perdió, pero sí se fue al mundo. Se fue a lo que él quería, a su comodidad, y sirvió dentro de eso al Señor. Crescente y Tito también estaban sirviendo en distintos lugares. Por lo tanto, ellos quedaron también ahí. Y Pablo seguía solo, seguía ese sufrimiento, no tenía a nadie a su lado, pero el versículo 17 es muy claro y alentador. Dice, el Señor estuvo a mi lado. Muchas veces, hermanos, nosotros nos vamos a sentir como Pablo. No necesariamente por un contexto de iglesia, pero también nos va a pasar en la iglesia. Nos vamos a sentir solos, desamparados, que no sabemos qué pasa. Pero el que siempre va a estar con nosotros es el Señor. Por eso Pablo dice, el Señor estuvo a mi lado. Ahora, es importante ver, el Señor no estaba a su lado como un espectador, como cuando uno ve televisión y está ahí al lado de la tele, pero como espectador, no haciendo nada concreto. El Señor estaba fortaleciéndolo en su carrera, fortaleciéndolo en su buena batalla, fortaleciéndolo para que perseverara hasta el fin. Entonces Pablo nunca estuvo solo y siguió predicando y siguió predicando. Después sigue hablando sobre Marcos y Tíquico. Pidió que Marcos viniera a servir con él y por otro lado que dejara a Tíquico en Éfeso. Y acá es importante hablar sobre Marcos. El segundo evangelio es el evangelio de Marcos. Y Marcos no está ajeno a polémicas. Si ustedes leen el libro de los Hechos, particularmente el capítulo 15, muestra cómo Pablo con Bernabé venían caminando juntos en la fe, predicando con fuerza a los gentiles. Pero llega un quiebre. Y ese quiebre fue por Marcos. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, Marcos no está haciendo un buen trabajo en el ministerio. Está siendo un poco negligente. Y Bernabé confiaba en Marcos, pero Pablo decía no. Y ahí se quebró la relación. Y años después de ese relato, Pablo en su última carta, antes de morir, está pidiendo que que Marcos venga a trabajar con él, porque él es útil en el ministerio. Y aquí vemos algo interesante de cómo se arreglan las relaciones, hermano. ¿Cómo se arreglan las relaciones dentro de la iglesia? ¿Cómo puede haber un conflicto que no fue menor? Y está registrado en la Escritura para que lo entendamos. Pero Pablo perdonó a Marcos. Marcos tiene que haber hablado obviamente con Pablo. Trabajaron juntos y ahora quería que siguiera trabajando en la iglesia. Marcos trabajó con Pedro muy directamente. Pedro lo ayudó en la escritura del Evangelio. Y ahí vemos cómo está esa relación que se restableció. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas ahora en la iglesia? A lo mejor no con los hermanos de acá, a lo mejor con otro hermano en la iglesia. ¿Qué estamos esperando para reconciliarnos? ¿Estamos esperando que vuelva el Señor y ahí nos vamos a reconciliar? Cuando estemos en el cielo y ahí vamos a hablar con Él. El Señor nos necesita a todos los buenos obreros
que estemos preparados para el ministerio. Y Marcos no estaba preparado, pero ahora sí estaba preparado. Y era necesario. Cada uno de ustedes, hermanos, es necesario en la iglesia. Muchas veces se piensa, no, si yo no ayudo en realidad a la iglesia, soy uno más, con suerte me ven, me saludan. Pero todos, hermanos, todos en el cuerpo de Cristo somos necesarios. Aunque usted piense que no aporta, hermano, todos aportan, todos son necesarios, porque todos somos partes distintas del cuerpo. No todos podemos ser cabeza, no todos podemos ser manos, no todos podemos ser pies, porque no sirven. Cada parte del cuerpo es esencial y todos somos relevantes. Por eso es importante, hermano, que arreglemos nuestros conflictos, los conversemos. Está bien que digamos, no, si yo perdono al hermano, estoy orando al Señor que lo ayude, pero nunca habla con el hermano. Eso no es sano. Pablo habló con Marcos y estaba sirviendo fielmente al Señor. Y ahí les pregunto, ¿están sirviendo en la iglesia, hermano? ¿Se han preguntado alguna vez cuántas tareas hay en la iglesia, no solo el domingo, sino que en el día a día? ¿Y cuánta ayuda vendría si usted dice y dispone en su corazón, yo quiero servir en esto? Yo pienso que el Señor me ha dado un don en esto y puedo ser útil dentro de la iglesia. Pero usted se queda y se queda. Lo mismo decíamos en la carrera, y se queda detenido y no avanza. Son cosas que nos deberían hacer cuestionar nuestra fe. Si no avanzamos en la carrera, si no perseveramos hasta el fin, a lo mejor vamos a ir al infierno. Cristo no ha muerto por nosotros, no hemos creído en Él. Y ahora es el tiempo de que nos cuestionemos todas esas cosas. Porque la iglesia es la esposa de Cristo. Él la compró, como decía antes, con su sangre. Pero nosotros queremos servirnos a nosotros y no a la iglesia. Entonces, si usted ve una debilidad, hermano, en la iglesia, ayude, ofrézcase, converse con quien vea que está a cargo del tema y si no sabe, pregunte. Pregúntele al pastor, pastor, tengo dudas respecto a este servicio, tengo dudas respecto a la enseñanza a los niños, tengo dudas respecto a esto. Me gustaría servir, me gustaría ayudar, quiero ser miembro, ¿qué tengo que hacer para ser miembro? ¿Qué tengo que cumplir? Son preguntas válidas que deberían venirnos si estamos avanzando en la fe. Porque la iglesia no es algo de uno y otro aislado y otro aislado. Somos un cuerpo. Que el Señor nos ayude a tener eso en mente. Versículos 13 al 15 dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y aquí vienen otras palabras raras para nosotros, capote. Yo sé que los hermanos que son cultos, al tiro saben ya, capote, la definición del diccionario de memoria. No fue mi caso, tuve que buscar qué era un capote. Y bueno, en el griego era más claro, se refiere a una capa. Para nosotros hoy en día, diciéndolo bien vulgar, un polerón. ¿Ya? En ese tiempo era muy común las capas. Ahora el punto, ¿por qué Pablo estaba solicitando una capa? Que Timoteo le llevara una capa a la celda. Y hay dos posturas, en términos bien simples. Una dice, se venía el invierno. Pablo le dijo a Timoteo, trata de venir antes del invierno. Entonces Pablo ya sabía que venía el frío, estaba en un calabozo, obviamente sabemos más o menos o nos imaginamos ese contexto, y Pablo necesitaba abrigarse. Esa es una postura. La otra postura, que era muy común en esa época, andar con los pergaminos, con los libros, envueltos en una capa. Y así se transportaban y no se dañaban, porque no tenían ellos un celular para guardar las cosas, no tenían libros bien empastados que no les afectaba el polvo o el camino, etcétera, o el sol. No tenían la tecnología de nosotros hoy en día. No sé si todos saben cómo eran los papiros, pero era la piel del animal deshidratada para que uno pudiera escribir. Entonces no eran cosas para andar tirando ahí por cualquier parte.
Por eso todo el mundo transportaba con capas. El contexto, y aquí puedo estar equivocado porque hay dos posturas, pero el contexto inmediato está hablando la capa, los libros y los pergaminos. Por lo tanto, yo creo que va en ese sentido que Pablo necesita la capa, que necesita los libros y necesita los pergaminos. Y cuando Pablo habla de los libros, no sé, yo creo que la gran mayoría ya sabe, pero la Biblia significa literalmente los libros. Entonces aquí está hablando, cuando le dice trae los libros, en griego dice la Biblia o ta Biblia, como dice en el texto original. Y en ese tiempo la Biblia o los libros que habían era el Antiguo Testamento. Incluso algunos dicen que Pablo le estaba pidiendo sus propios escritos también, aparte de los que ya estaban. Pero eso es especulación. Lo importante es que sí le estaba pidiendo los libros, el Antiguo Testamento. Y pergaminos. ¿Por qué pide libros y pergaminos? Porque Pablo quería seguir escribiendo. Tenía la esperanza de poder tomar notas, desarrollar más cosas. Y eso nos muestra el amor que tenía Pablo, sabiendo que iba a morir, que ya era una ofrenda de libación, que estaba a punto, cualquier momento, que Timoteo llegara ahora. Pero él igual quería seguir estudiando. Él igual quería seguir escribiendo. Y muchas veces nosotros nos duele una muela y ya no queremos más guerra. Déjenme acostado, inconsciente, posiblemente, que me adormezca completo, con tal de no sufrir más. Pero Pablo en ese contexto dice, voy a seguir leyendo la Escritura, voy a seguir pensando, escribiendo, hasta que el Señor me lleve. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros anhelamos de esa misma forma el leer la Escritura? ¿Cuántas veces, hermano, lee la Escritura? Me voy a ir bien lejos primero, en un año. Después pregúntese, ¿cuánto leo la Escritura en el mes? ¿Cuánto la leo en la semana? Y aquí ya viene al callo. ¿Cuántas veces la leo en el día? ¿Un minuto? ¿El versículo que me aparece en el celular? ¿El pan de vida? ¿O tengo un tiempo de comunión con el Señor? Usted no está siendo perseguido, usted no está en un calabozo viviendo. O por lo menos que yo sepa, ninguno vive dentro de un calabozo. Tantas cosas, hermano, y no leemos la Escritura. Nosotros que decimos, yo amo al Señor, yo soy cristiano, yo participo en una iglesia, yo me congrego, participo en un grupo de conexión, estoy en un DNA, participo en consejería, y nunca lee la Biblia. Pero Pablo, estando a punto de morir, la leía igual. Y anhelaba seguir escribiendo, seguir llevando el mensaje. ¿Y cuál es nuestro ánimo? Cuando estamos así de afligidos, ¿dónde buscamos nuestra ayuda? ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿Buscamos al Señor realmente? ¿Buscamos y tomamos su Escritura? ¿Qué dice el Señor respecto a esto que estoy viviendo? Que me acongoja. No sé cómo enfrentarlo. ¿Dónde estamos yendo, hermano? Vamos de inmediato y corremos al psicólogo o llamamos a nuestro mejor amigo y nos vamos a tomar algo y ahí que lo que sea y se me olvida. ¿Dónde buscamos la ayuda? Pablo, en ese momento de dificultad, la buscaba la Escritura. Y eso nos da un ejemplo, hermano. Cómo el Señor también, en cada momento que él podía, iba y se alejaba y oraba a su Padre. Y no oraba un minuto. Estaba horas y horas el Señor orando a su Padre en la aflicción. Esos son los recursos que Dios nos da, hermano. La oración y la Escritura. La misma pregunta que le hice respecto a cómo estamos leyendo la Biblia, hágasela usted con la oración. ¿Oramos realmente? ¿Estamos con algún hermano y nos juntamos a orar porque necesitamos esa comunión del Señor que nos fortalezca, que nos ayude? ¿En los grupos de conexión están orando? ¿Se están preguntando realmente si aportan algo a la oración o no? Más allá de que el Señor bendiga los alimentos. A lo mejor incluso ni siquiera oramos para que el Señor bendiga los alimentos. Pero yo voy más allá, hermano, a la comunión diaria, no algo fingido. Tengo que orar porque el pastor dice que hay que orar. Tengo que orar porque un hermano me dijo que hay que orar. No,
que a usted le nazca ese amor por el Señor. Cuestionémonos la lectura, la oración y dónde buscamos la ayuda. Pablo continúa en el texto hablando sobre Alejandro. En el libro de los Hechos se habla de un Alejandro, no se sabe con certeza si es ese u otro Alejandro el que está hablando acá. Lo que sí deja claro que es un calderero. Y calderero es una persona que trabajaba metales, particularmente el cobre. Se dedicaba a eso. Y Pablo en el texto muestra que se opuso grandemente a la proclamación del Evangelio. Algunos dicen que incluso en el juicio puede haberse ido en contra de Pablo por cómo proclamaba el Evangelio, mostrando que era un criminal. Y por eso Pablo estaba preso no por predicar el Evangelio, se le acusaba de que era un criminal. Por eso estaba en un calabozo. Le hizo mucho daño a Pablo. Pero Pablo quiere decirle a Timoteo, ten ojo. Yo sé que en la iglesia donde tú estás hay conflictos, hay problemas, hay gente que está distorsionando la escritura, hay guerra, hay catástrofe. Pero ojo que está Alejandro. Y él me hizo a mí, dice, a Pablo, el apóstol que estaba preparado, que conocía la escritura, le hizo mucho daño. Ese Alejandro con el que está hablando. Y fíjense la sentencia que le hace Pablo a Alejandro. El Señor le pague conforme a sus hechos. Algunos pueden decir, oye, que vengativo Pablo, está haciendo algo muy violento. Si uno lo ve, todos merecemos pagar por nuestros hechos, todos, y de hecho vamos a pagar. Pero Cristo murió por nosotros, por nuestros hechos, y Él pagó el precio por nosotros. Pero Alejandro estaba en contra de Cristo. No tenemos certeza si se habrá convertido al final, pero como lo relata Pablo acá, que el Señor le pague en el juicio conforme a sus hechos. Pero fíjense qué dice respecto a los hermanos que lo abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. Y ahí vemos un contraste grande, hermano. A veces nosotros podemos ser tan duros con nuestros hermanos que casi los mandamos al infierno por un tema puntual. Y Pablo acá, que estuvo desamparado, estuvo solo en los juicios, pero el Señor estaba con él, dijo que no les sea tomado en cuenta. ¿Es ese nuestro corazón con nuestros hermanos? Cuando mi hermano se equivoca en algo conmigo, digo dentro de mí, Señor, que no le sea tomado en cuenta. O no, lo voy a ir a acusar al pastor, lo voy a mostrar en la iglesia, que lo disciplinen duro, que lo expulsen. ¿Cuál es el corazón que tenemos? No estoy diciendo que todo lo demás está mal, hay que haber disciplina en la iglesia, tienen que haber conversaciones, tenemos que exhortarnos de nuestros pecados, pero ¿cuál es nuestro corazón detrás de eso? ¿Estamos odiando al hermano? ¿O estamos amando al hermano? Y diciendo dentro de nosotros que no le sea tomado en cuenta. Los últimos versículos de esta segunda parte dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acá Pablo está hablando de este juicio, del último que tuvo, que nadie estuvo con él. Nadie estuvo en su defensa. Nadie lo acompañó. Ya sabemos el desenlace. Él fue al pozo, fue condenado. No lo mataron de inmediato, por eso puedo escribir esta carta. Pero le pide a Dios, como decía antes, que no le tome en cuenta a su hermano lo que pasó. Pero él, más allá del conflicto con los hermanos, resalta la comunión que tenía con el Señor. Nunca se sintió desamparado. Yo me sentí desamparado, hermano, muchas veces, porque no confiaba en el Señor. Pero Pablo acá dice, nunca me desamparó. Porque el Señor siempre está con nosotros. A veces decimos, el Señor, ¿por qué no me escuchará? ¿Por qué no está conmigo? El Señor está siempre, hermano. Porque el Señor está en todas partes, en todo momento, en todo lugar, incluso dentro de nuestra cabeza. Sabe lo que pensamos,
lo que queremos, lo que anhelamos. Por lo tanto, ¿cómo podemos decir que el Señor está lejos o que no nos escucha? A lo mejor no cumple nuestros deseos porque son pecaminosos. Tenemos que cuestionarnos eso. Cuando decimos, el Señor no responde mi oración. ¿Pero qué estoy orando? ¿La voluntad del Señor o mi deleite? Mi placer. Eso es lo que Pablo estaba viviendo y nunca se sintió desamparado. Y no solo eso, él siguió predicando el Evangelio. En el juicio, donde lo están sentenciando como un delincuente, él igual proclamó el mensaje. Igual predicó de Cristo en ese juicio. No le importaba que lo condenaran, no le importaba que lo mataran. El mensaje estaba. Toda esta carta, hermano, es muy desafiante a predicar el Evangelio. Muchas veces nosotros, los cristianos, cada uno de los que estamos acá, cuando llega un hermano nuevo, cuando un hermano se convierte, lo primero que dicen, este hermano está en el primer amor. Míralo cómo ama al Señor, cómo anhela servirle, cómo están todas las cosas. Y después nos miramos en el espejo, no, yo ya viví el primer amor. Está ya bien lejos porque ya pasó hace muchos años. Yo estoy ya en otra etapa. Eso no tiene sentido, hermano. El Señor nos manda a amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y a su prójimo como a nosotros mismos. Nunca el Señor ha querido que no lo dejemos de amar o que sea algo instantáneo, de un amor pequeño, un amor de verano, como pasa ahora en las playas. El Señor no busca ese amor de verano, un primer amor. El Señor busca que lo amemos siempre. Jesús lo mostró, dio su vida por nosotros. Él no llegó a la cruz diciendo, no, yo ya pasé el primer amor. No voy a morir por todo. Ya lo amé bastante, pero ahora ya no. Y hermanos, son excusas que nos ponemos. ¿Por qué no seguimos sirviendo al Señor con ese mismo fervor que el que recién conoció a Cristo? Porque Él está sintiendo el gran regalo de la salvación. Está viviendo como su Dios se hizo hombre y vino a morir por Él. ¿Cuál mayor regalo puede recibir una persona que ese? ¿Cómo no va a tener esa pasión? Pero nosotros no la tenemos. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra excusa, hermano? Pablo, hasta el final, predicó la palabra. Como leíamos en la predicación anterior, a tiempo y fuera de tiempo le pedía a Timoteo que predicara la palabra. Y nosotros, hermano, estando en nuestro contexto, podríamos decir privilegiados, pero yo creo que no hace mal ese privilegio. Estamos tranquilos. Estamos cómodos en nuestras casas, en nuestro trabajo, en el colegio, en la universidad, y predicamos el Evangelio dentro de esa tranquilidad que tenemos. Pablo, en su juicio, hermano, que le iban a decir, ¿se muere o no se muere? Predicó igual, sin temor. Porque él sabía a quién tenía que temer. Y no era los que estaban en el juicio. Es al Señor. Por eso él decía al principio, he peleado la buena batalla. He avanzado, he terminado la carrera y he perseverado en la fe. Hermano, la carta completa nos ha desafiado a predicar el Evangelio de Cristo. ¿Pero lo estamos haciendo? ¿Conocemos el Evangelio? Con los hermanos del Grupo Conexión hemos conversado bastante de esto. ¿Cómo conocemos el Evangelio? ¿Cómo nos motivamos? ¿Cómo llevamos el mensaje a otra persona? ¿Cómo nos cuestionamos? ¿Cómo queremos aprender? ¿Cómo buscamos la Escritura? ¿Cómo buscamos apoyo? Si ustedes están de vacaciones en su Grupo Conexión, cuestióneselo igual. Cuando vuelvan, pregúntenlo. ¿Cómo podemos avanzar en esto? Porque predicar el Evangelio no es porque estamos viendo esta carta, hermano. Podemos estudiar el tema que sea a futuro, el libro que sea, pero el mensaje del Evangelio debe seguir siendo proclamado. Imagínense si los apóstoles no hubieran avanzado con la proclamación. ¿Dónde estaríamos nosotros ahora, hermano? No tendríamos la Escritura, no seríamos salvos y a lo mejor el cristianismo se hubiera terminado. Pero el Señor mantiene a sus hijos. Él tiene a sus ovejas, no deja que se vayan. Él las sustenta. Si usted va a predicar el Evangelio, el Señor va a estar con usted. El Señor lo va a fortalecer.
Y si la persona no escucha, la persona lo insulta, no importa, hermano, porque el Señor está con ustedes. Debemos vencer ese temor que se nos viene a nosotros, que gira en torno a nosotros. Es que me voy a sentir mal, me van a mirar feo, me pueden escupir, a lo mejor van a estar contentos, a lo mejor van a estar tristes. Dejemos de lado el yo y abramos nuestros brazos, abrazos al Señor y digamos, Señor, estoy aquí para ti, utilízame, ayúdame a llevar tu mensaje, prepárame. Pero si nosotros, hermanos, no queremos hacerlo, el Señor no nos va a ayudar, porque estamos sentados en la carrera. Que el Señor nos ayude, hermano. Por eso Pablo dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, porque Él merece la gloria, no nosotros. La parte final dice, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Acá al final vemos dos obreros del Señor que están en el libro de los Hechos. Prisca, también conocida como Priscila, y Aquila, un matrimonio ferviente en el Señor, dispuesto a servir, estaban en todas partes. Y muchos años después, cuando Pablo escribe, ellos siguen igual. No tienen la excusa del primer amor. Ellos siguen sirviendo al Señor fielmente. Y ahí, como decía, vienen hartos nombres para los hermanos que vayan a ser papá. Eubulo, Pudente, Lino, son algunos nombres. Pero ellos estaban ahí, sirviendo también. Pablo, obviamente nosotros no los conocemos. Timoteo los conoció y le está alentando diciendo, ellos todavía están sirviendo. Ellos están en la fe y te mandan saludos. Qué hermoso, hermano, eso. Poder saludarnos entre los hermanos, anhelar que sigamos avanzando juntos en la fe. Ahí hay un detalle después, al final, que dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Es como una oración que Pablo anhela que Cristo esté en el espíritu de Timoteo, en su obrar, en su pensar, en este nuevo camino. ¿Cómo estamos orando por nuestros hermanos? Nuestra oración es que el Señor esté con tu espíritu, hermano. Todos los días lloramos por los hermanos, que el Señor esté con tu espíritu, con tu espíritu. No como una frase, como los católicos utilizan, esté con tu espíritu. Que sea algo que nos gocemos, hermano, como Pablo anhelaba, que el Señor esté con tu espíritu, Timoteo. Porque lo necesitamos, hermano. Recuerden que no somos nosotros, no es nuestra fuerza. Necesitamos el Espíritu del Señor obrando en nosotros, que nos redarguya de pecado, que nos motive, que nos aliente, que nos abra la Escritura y las podamos entender. Y esa es mi oración, hermanos, y vamos a orar por eso ahora. Que el Señor esté con su Espíritu, que el Señor los acompañe. La última reflexión, hermanos, antes de que pasemos a la oración. El Evangelio debe seguir, hermano, debe avanzar. Eso nunca ha sido una excusa en la iglesia que uno diga, no, el Evangelio se termina y lo dejamos acá. Se cierra la puerta cuando nos vayamos y el próximo domingo se retoma de nuevo, con fuerza, con fuerza. Pero cerramos y el otro domingo de nuevo con fuerza. Necesitamos que esto avance, hermano. De verdad, cuestiónenselo en su casa. Hable con su esposo, con su esposa, con sus hijos. ¿Cómo estamos buscando lo que Pablo estaba haciendo con Timoteo? Discipulándonos, guiándolo para que avanzara y el mensaje creciera. Debemos cuestionarnos eso. ¿Cómo lo estamos haciendo en nuestras casas, hermano? ¿Alguna vez hemos hablado del Evangelio con nuestros hijos? Sin importar la edad. ¿Hemos hablado con ellos? ¿Es un tema de conversación todos los días hablar del Señor? ¿Cómo nos bendice? ¿Cómo nos cuida? ¿Cómo arrepentirnos de nuestros pecados? Que se les enseñe el Evangelio. Muchas veces algunos pueden anhelar, quiero ir a África a predicar el Evangelio, quiero ir a Europa, quiero ir a China, quiero aprender japonés para ir allá a predicar el Evangelio.
Y en su casa no está el evangelio. Hay conflictos con su señora, se agarran del moño, etcétera. En el trabajo gritonea a todo el mundo, tiene una autoridad no dada por Dios, etcétera. Y el evangelio no está, pero mi corazón en Japón, allá voy a ir a predicar el evangelio. Como si en Chile no necesitáramos, hermano. Como si en su comuna, en su cuadra, todos fueran cristianos. ¿Cuánto necesitamos, hermano, del Señor? Pero ¿nos estamos preparando para esto? ¿Conocemos el evangelio que decimos profesar? ¿Conocemos al Señor que decimos amar y cantamos con fuerza? ¿Cómo vamos a seguir llevando el mensaje? El Señor es el único que nos fortalece. Por más que guerriemos, hermano, con nuestra fuerza, vamos a estar sentados en la carrera como un espectador. No vamos a correr hasta la meta. No vamos a recibir la corona. No se trata de la cantidad de perlas, hermano. Se trata si usted la recibe o no la recibe. Y la única forma es perseverar hasta el fin. Que el Señor nos ayude a terminar con nuestros conflictos, resolverlos, amar a nuestros hermanos y a anhelar ese amor, hermano, de compartir. Yo no sé si ustedes practican el invitar hermanos a sus casas, más allá del contexto del grupo Conexión. De invitar a un hermano, hermano, quiero tomar once contigo, hermano, quiero almorzar contigo, quiero que pasemos un momento juntos, podamos compartir de la palabra del Señor. Yo sé que algunos lo hacen, y lo hacen para la gloria del Señor, pero ¿cómo estamos haciendo ese enlace entre nosotros? Entonces, hermano, que el Señor nos ayude a crecer en esto, a no ser egoístas con nuestro hogar. No, yo, mi hijo, no, y la puerta cerrada, los hermanos. Abramos nuestro hogar también. A veces puede ser de testimonio para los vecinos. Oye, ¿por qué este vecino recibe tanta gente? ¿Qué pasa? Lo voy a ir a preguntar a lo mejor. No, son hermanos de la iglesia. Venga usted también, participe con nosotros, participe en el grupo Conexión. Nosotros podemos hacer ruido, hermano, con el grupo Conexión. Podemos hacer que nuestros vecinos se inquieten y digan, ¿por qué este hermano todos los viernes tiene un montón de autos estacionados acá? ¿Qué pasa? Son cosas, hermano, que a veces nosotros pensamos que no impactamos nada, pero el Señor va obrando a la medida de la fe. Si usted tiene poca fe, el Señor va a obrar según su fe. Si tiene mucha fe, el Señor va a obrar según esa mucha fe. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe y Él amplíe esta palabra en sus mentes y perfeccione todo lo que yo me he equivocado. Que el Señor los bendiga, amados hermanos, y los invito a que podamos orar.